Estimados asistentes, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos una vez más a nuestro Congreso de Actualización de la Gestión y Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud. Para iniciar nuestra jornada académica, tenemos con nosotros el gusto de presentar a la Magíster Janet Kelal, quien es especialista en oncología clínica y cuidados paliativos, adiestramiento en trasplante de médula ósea en enfermería en México. Tiene un diplomado en oncohematología pediátrica en St. Jude Children's Research Hospital, un diplomado prevencionista de Latinoamérica en infecciones asociadas a la atención sanitaria en México. Es capacitora internacional de la escala de valoración de alerta temprana en pacientes pediátricos, herramienta de mejoras de calidad de la salud en St. Jude Children's Research Hospital. Es miembro activo del comité directivo de LEVAT. Es supervisora de pediatría del Hospital Solca, núcleo de Quito, y es coordinadora académica de la UniAndes. La magíster Kelal va a intervenir con el tema actuación de enfermería en la prevención de infecciones asociadas a los catéteres intravasculares. Estimada magíster, muy buenas tardes. En este momento usted puede compartir su pantalla y activar su micrófono para Muy iniciar. amable, buenas tardes. Muy amable, buenas tardes. Bueno, pues gracias por la invitación y estamos aquí para compartir un poquito de conocimientos con respecto a la experiencia que tenemos en el manejo de estos dispositivos. Procedo a compartir pantalla. Bueno, ahí lo ven, ¿verdad? Así es, tenemos visual de su pantalla y también la escuchamos perfecto. Con esto podemos iniciar. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar en primera instancia de unas generalidades. Infecciones asociadas a la atención de salud, mayor en niños que en adultos, y eso es un dato súper importante y que tenemos que tener en cuenta. El 34% en menores de 2 meses se detalla las infecciones. En Estados Unidos, según datos de la NIOSH, la incidencia media de infecciones asociadas a catéteres, como la bacteremia asociada a catéter venoso central, en las UCIs es del 2.9% de bacteremias por 1000 días catéteres en el 2007. Y 80,000 infecciones relacionadas a catéteres. Entonces, estos datos pues sí nos tienen que alarmar un poco con respecto a qué podemos nosotros ocasionar, ¿verdad? Incremento marcado de la instancia hospitalaria y su costo. En Estados Unidos el costo se estima entre $11,971 y $39,219 por un episodio. En Latinoamérica es $1,100, pensando de que nuestros países pues son países en vías de desarrollo. La letalidad que oscila es entre el 3 y el 12%, aumentando hasta un 25 y 29% si están causadas por bacterias gram negativas u hongos. Dentro de los accesos vasculares segundos, pues dentro de sus clasificaciones tenemos primero por posición de la punta de catéteres, los periféricos centrales, por el tiempo de vida, sea esta de corta, mediana o larga duración, pues ahora tenemos al alcance en el mercado pues muchos de estos dispositivos. Y por la técnica de inserción, pueden ser tunelizados, no tunelizados o totalmente implantados. En términos para recordar, en definición epidemiológica, bueno, pues sabemos que es una infección del torrente sanguíneo asociado a catéter central, en sus siglas en inglés, que es CLABSI, y la definición clínica es una infección del torrente sanguíneo relacionada al catéter central. Entonces tenemos que tener bien en cuenta estos conceptos porque la una es asociada al catéter central y la otra es relacionada al catéter central. En la patogénesis de la infección del catéter, pues 5 cosas que hay que nombrar, que primero es el sitio de salida, las conexiones del catéter, los líquidos a infundirse, y esto sí está relacionado pues en primera línea a las bacteremias primarias,
Lógicamente, el gabinete de laboratorios, hematológicamente, ¿no? Cuando hablamos de pacientes oncológicos más que todo. Y hay infecciones contiguas. Bueno, aquí hay muchas causas y lo he tratado de hacer en una espina de pescado. Y podemos ver en el aspecto personal qué nosotros podemos observar y qué puede desarrollar una infección, lógicamente. Primero es el uso inadecuado de las barreras máximas. Acordémonos que los procedimientos, si vamos a utilizar catéteres, sean implantables, de larga, mediana, bueno, implantables de larga permanencia, los PIC que son de mediana permanencia y los de corta permanencia, estos procedimientos, sea cual fuere el que vayamos a realizar con respecto a sellamientos, a lavados, eh, activaciones, al uso del dispositivo como tal en el momento que vayamos a transfundir cualquier componente, tenemos que siempre, y como evidencia 1A, está el hecho de tener barreras máximas, y estas barreras máximas están relacionadas a procedimientos de asepsia y antisepsia, es decir, un procedimiento estéril. Lamentablemente, encontramos todavía en nuestras realidades, en nuestros países de Latinoamérica, de que muchas veces el hecho de solo ponerse un par de guantes lo consideran ya un procedimiento estéril, o el hecho de abrir un par de guantes y utilizar el empaque donde viene el par de guantes, ya lo consideran estéril. No, póngame ahí encimita las gasas. Entonces nosotros tenemos que lógicamente pensar en qué factores van a desencadenar una infección en el momento que habrá un sellamiento. Si yo no tengo todas las barreras, primero de protección hoy por hoy, pues protección 100% tanto para el personal sanitario como para el paciente. Y segundo, hasta dónde nuestro accionar va a producir una infección. Bueno, la falta de monitoreo diario de los catéteres y de la necesidad de cambios de apósitos. La gasa hoy por hoy pues no es la mejor forma de hacer sellamientos porque la gasa está relacionada a infecciones. Hoy el mercado pues nos proporciona apósitos transparentes en donde me permitan a mí ver pues un sitio de inserción. La falta de adherencias a prácticas de higiene de manos antes de acceder a un acceso venoso. Ahora, hoy por hoy es un gol estándar, es una regla de oro a nivel mundial, comprobado por la Organización Mundial de la Salud, que el lavado de manos disminuye en las áreas hospitalarias, pero claro que sí. Y que nos da tanta facilidad. Hay programas incluso que nosotros nos podemos bajar a nuestras tablets, a nuestras computadoras y hacer observaciones de campo y nos facilita mucho el trabajo, ¿no? Cuando hablamos en una comisión de infectología más que todo, o cuando el personal lógicamente se empodera de esas acciones. Como yo decía, el hecho de no pegarse a una normativa, pues tiene mucha injerencia en posteriores alteraciones o dificultades que va a presentar un paciente. Y higiene de manos, pues nosotros ya eso tendríamos que tomarlo como algo mecánico, que se lo hace, pero que lamentablemente no lo vemos, o muchas veces lo relacionamos solo el hecho de meter las manos al agua y se acabó, y no respetamos tiempos, no respetamos momentos, entonces no estamos haciendo nada con respecto a eso. La higiene de manos siempre va a estar relacionado a una buena técnica en tiempos y en el proceso como tal, que son respetar los momentos de higiene de manos. La falta de personal capacitado para la inserción, cuando nosotros vayamos a insertar un PIC, por ejemplo. Entonces, ese personal tiene que estar capacitado. Y hoy por hoy, pues, una de las mejores normativas que debe haber en los hospitales son la clínica de catéteres, en donde hay un personal capacitado y que sea parte del grupo en que nos facilite justamente el manejo de estos dispositivos. Y las prácticas inconsistentes por falta de personal.
Muchas veces cuando pasan cuasi eventos adversos, y no hablemos de eventos centinela, muchas veces dicen, no, es que la carga, y lamentablemente, no solo en nuestro país, en muchos países, no hay la relación enfermera-paciente o médico-paciente. Cuando se trata de áreas, ¿no? En la UCI, en la emergencia, no es lo mismo, pues, un área clínica, un área quirúrgica, a una UCI, a una emergencia, a una sala de operaciones. Y siempre, pues a veces está relacionado a que, no, yo tenía 15 pacientes y apenas había una enfermera, o a mí me asignan 10, 12 pacientes con una enfermera y usted me dice que tengo que manejar los dispositivos cuando el 80% de la población de ese momento pues tienen implantables o tienen semi-implantables. Entonces, es súper importante también cómo nos manejamos dentro de las políticas hospitalarias y cómo esto puede repercutir. En el ámbito de educación, el protocolo de inserción y mantenimiento. Hoy por hoy todo tiene que estar normatizado. No podemos llevar todo a la ligera y decir, sí, porque yo lo sabía y esto hay que hacerlo. No, todo tiene que estar bajo una normativa, bajo un protocolo. Consideraciones específicas para cada dispositivo. Bueno, pues esto ya se encargan los comités, ¿no? De ver los mejores dispositivos que nos pueden facilitar a nosotros el trabajo. La falta de laboratorios de prácticas, pues sí, o sea, no solo quedarnos con esta poquita información que recibimos, ya sea un congreso, ya sea de forma aleatoria, si es que lo podemos llamar así, con respecto a las prácticas que nosotros tenemos que hacerlo. Y eso es un trabajo de hormiguita que se lo tiene que hacer todos los días. A la interpretación de definiciones también, no estamos a veces muy claros con respecto a qué puede pasar cuando hay una infección, si está relacionado al catéter o simplemente está asociado, que son cosas totalmente diferentes. Educación insuficiente para el personal y los padres también. Entonces, cuando hablamos de la pediatría o de familiares que acompañan a nuestros pacientes, ellos también tienen que ser parte del proceso y dar la información. Muchas veces le ponen un dispositivo y después dicen, ¿por qué le pondrían esto? Entonces, miren, cómo se maneja estas situaciones, acordándonos de que muchos de estos dispositivos van a la casa y el trabajo que ellos tienen que hacer y la indicación que yo tengo que dar es súper importantísima. Entonces, la educación es mandatoria. En la comunicación, pues hay que hacer vigilancia epidemiológica y la vigilancia se le tiene que hacer de forma activa. No es solo ir a recolectar papelitos, como yo siempre digo, porque aparte de eso, pues nada, el recurso es lo que se gasta en papel. La vigilancia epidemiológica siempre debe ser en un campo, o sea, trabajo de campo activo, visual en ese momento de todos los días. Solo ahí yo puedo recoger información y solo ahí puedo hacer yo control. El monitoreo de prácticas de inserción, lógicamente que esto nos va a permitir a nosotros mejorar. Proveer retroalimentación de los hallazgos al personal. Cada vez que hay una dificultad o pasa algo, es en ese momento donde nosotros tenemos que retroalimentar al personal. Y esto siempre yo insisto en que no debe ser de forma punitiva. Lamentablemente digo que todos nos llevamos ese concepto, ¿no? A mejor no lo digo, mejor no lo expongo y no siquiera, no, mejor lo voy a hacer bien el proceso para no ser llamado la atención. Simplemente cuando pasa algún tipo de evento, tratamos de que mejor no nos enteremos, cuando ahora, hoy por hoy, pues ya saben que dentro de la seguridad del paciente está reportar justamente cualquier tipo de eventos. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que llegar. Esto nos va a ayudar a mejorar el proceso como tal. Y nunca va a ser de forma punitiva. Y eso hay que aclarar al personal. Las cosas hoy por hoy no tienen que hacerse de forma punitiva.
la falta de empoderamiento para detener un proceso incorrecto. Y entonces, ¿cómo empoderar a nuestro personal? Siempre, pues, siempre vamos a encontrar, sea médicos, enfermeras, que digan, pero esto a mí, ¿qué me beneficia? Y esto me da más trabajo, y si lo hago de mala forma, y no respeto el protocolo, o entonces yo creo que ahí hay que tomar procesos, hay que tomar ciertas estrategias que le permitan a ese personal empoderarnos del proceso como tal. En los equipos, pues las barreras para la compra de productos de catéteres y antisépticos, pues los comités de los hospitales son las personas más idóneas para, lógicamente, facilitar y que estos equipos pues cumplan con todas las recomendaciones. O la falta de disponibilidad de sets que incluyen todo. Entonces, hay casas que venden sets completos. Entonces yo abro el set y encuentro incluso hasta la bata, los guantes, absolutamente todo. Eso ayuda lógicamente al proceso, claro que lo ayuda. La falta de sistema de administración de circuitos cerrados. Entonces, en esto de circuitos cerrados, el mercado igual hoy nos proporciona muchos dispositivos con respecto a cómo conectar si el paciente se va de la unidad, cómo yo puedo sellar ese catéter para que no quede abierto. Hoy por hoy, como yo les decía, nada de tapitas en los veladores, ¿eh? Eso es como yo siempre digo, en la época de la chispa y nada que ver. Eso tenemos que sacarlo definitivamente y lamentablemente encontramos en los veladores de los pacientes las tapas de las llaves de 3 vías para cuando el paciente se va, entonces yo lo desconecto y se va el paciente. Y en el equipo de venoclisis o de bomba yo le pongo una aguja. Lo más incorrecto es eso, y eso está relacionado lógicamente a infecciones. Es por eso que hoy por hoy, por favor, si alguien todavía maneja eso, eso lo tenemos que eliminar, erradicar. Eso no va más porque eso es un factor para contaminar el catéter. ¿Sí? En el mercado nos proporcionan muchos dispositivos que nos permiten mantener circuitos cerrados. Y la falta de set, lógicamente, para el mantenimiento de estos dispositivos. En la documentación es la falta de fechas de inserción. Cuando yo como enfermera tengo que hacerme responsable de cómo está, lógicamente, quién lo activó, cómo lo activó, qué aguja utilizó, la hora, la fecha, nombres completos, el número de aguja que incluso estoy utilizando, eso es hacer bien el proceso. Y a la persona que hacemos observación de campo nos ayuda a manejar nuestro checklist, nuestro cardex o nuestra bitácora para nosotros saber exactamente por quién fue cambiado, quién lo rotó, cómo lo rotó, si está bien sellado ese catéter y lógicamente si está mal, yo puedo identificar claramente a la persona quien lo hizo. Ya les digo, no con el afán de ser un proceso punitivo, simplemente para mejorar el proceso. Yo ya tengo mejor comunicación que con el personal y tratar de mediar este tipo de eventos. La falta de un registro para el seguimiento de los pacientes. Muchas veces cuando se tiene la oportunidad de ir a hospitales y hablar sobre el tema, dicen, no, a mí no se me infectan los catéteres, a mí me va de maravilla, a mí no se me tapan los catéteres. Entonces yo de primera instancia les pregunto, listo, si es así, indíquenme en sus tazas. Me indican sus tazas, por favor. Y no, ¿saben qué? Las tazas como que están un poco atrasadas. Listo, entonces indíquenme cuál es su trabajo de campo. Entonces, no podemos asumir que porque no se me tapa un catéter, yo tengo el 100% que no se me taparon catéteres, que no es así. Esa no es nuestra realidad. La falta de documentación de cambio de apósitos, lógicamente, cuando no está bien identificado el cambio. La ausencia de una nota médica de enfermería para evaluar el retiro. Entonces, enfermería tiene que empoderarse y poner sus notas de forma clara, precisa, sencilla, sin abreviaturas, lo que está pasando con ese catéter en cada cambio de turno. Y de lo contrario, si yo tengo algún problema de que el paciente es trombocitopénico, yo tengo que estar valorando
probando. Incluso yo tengo que estar tomando una foto para ver cómo va evolucionando, si tengo o no que hacer un compresivo, ¿sí? Entonces, el trabajo ahí siempre va a ser muy dinámico y como siempre digo, pues los buenos resultados es ese trabajo de hormiguita que hacemos todos los días. En las políticas y listas, pues la falta posiblemente de equipos para una buena inserción. Lo mismo la falta de estos equipos para dar un mantenimiento, para la falta o compromiso de la institución o compromiso del área o compromiso del personal para llevar bien una estrategia para la observación de higiene de manos. La ausencia de listados de verificación, siempre hay un checklist. Hoy por hoy la moda son manejo de bundles. Entonces el bundle que sale de un protocolo establecido de cualquier tipo de dispositivo, de estos catéteres, tiene que estar ahí. ¿Cómo lo hago todos los días? ¿Cómo le reviso? Si cambio apósitos, si cambio agujas, si cambio curación. O sea, todo eso tiene que estar escrito. Y la falta de un consenso para cambios de administración. Sí, todo esto, pues llegamos a la cabecita del pescado y eso está relacionado lógicamente a infecciones del torrente sanguíneo asociados a catéteres, ¿sí? Vasculares. Y aquí está lo que es higiene de mano, los 5 momentos, ya saben, pues solo para recordarles, los 2 antes es para protección del paciente y los 3 después es para protección del personal sanitario, quien atiende a estos pacientes. Lo que podemos nosotros producir o qué daños podemos hacer, pues ya saben, infecciones locales o infecciones sistémicas. Así de simple, cuando nosotros no llevamos los procesos de forma correcta y uno de estos procesos, higiene de manos, hoy por hoy una regla de oro mundial. Y bueno, pues cuando nosotros vamos a hacer un procedimiento, todo tiene que estar listo, los equipos listos. Yo puedo mandarme a hacer un equipo a la central de esterilización. Bueno, voy a curar un PIC, voy a curar una de corta permanencia, voy a curar un implantable, que me proporcionen todas las cosas como para que yo tenga a la mano y hacer las cosas de forma correcta. Bueno, aquí son unas fotos de un paciente con un excelente implantable, la técnica correcta de cómo sujetar, especialmente para pacientes pediátricos. Muchas personas, muchos colegas suelen pues vestir al paciente de diferente forma. Eso posiblemente nos vamos a sesgar a que posiblemente si yo no manejo bien los campos, si no tengo la estrategia correcta, podemos ocasionar daños por ejemplo, si yo no le sujeto bien al tambor de un catéter implantable y canalizo mal, no me voy en ángulo de 90, me voy en ángulo de 45, no llego al mero centro del catéter, no toco fondo. Entonces, esas son cosas pues que estos tips, diría yo, nos permite de mejor forma llegar a hacer lo que queremos hacer. Bueno, pues ahí estamos hablando de las salinizaciones, de sellamientos. Antes sellábamos con aguja, siempre decíamos, especialmente en pacientes pues que están súper delgados, ¿no? Y que muchas veces la aguja queda flotando. Entonces nosotros el ponchito de la gasa. Hoy por hoy nada que ver. La gasa está demostrado que la gasa si permanece más tiempo es un factor de contaminación. Hoy el mercado nos brinda pues apósitos transparentes, que es lo ideal, porque yo para visualizar, yo tengo que ver la aguja, tengo que ver el sitio de inserción para yo lógicamente identificar cualquier anomalía que esté pasando en ese catéter. Y el mercado, pues como les digo, nos proporciona buenos materiales, ¿no? O este material que es un apósito transparente con una almohadilla de clorexidina. En resumen, pues para las prácticas básicas y como estrategias especiales hay un antes, un durante y un después, ¿no?
considerándoles como infecciones altas, moderadas o bajas. El antes, pues minimizar la colocación, que sería lo ideal, pero bueno, pues la condición del paciente que tenemos, pues las enfermeras somos las que nos empoderamos y decimos al médico, por favor, doctor, ayúdeme con estos cambios, o ayúdeme que esta paciente no tiene ya buenas vías periféricas como para acceder por quimioterapia. Entonces, somos nosotros pues quienes recomendamos, ¿verdad? La educación, como les decía, el baño seco con clorhexidina. ¿A qué se trata? ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros hacemos la antisepsia con cualquier tipo de antimicrobiano, nosotros tenemos que dejar actuar. Y eso, quien nos dice, la casa farmacéutica, la que tenemos en ese momento, tenemos que leer nosotros las fichas técnicas de cada uno de estos de estos desinfectantes, de estos antimicrobianos y todo lo demás. El durante es la adherencia a las prácticas, lógicamente, realizar higiene de manos, un set en donde todo incluya. El mercado, pues sí, lo proporciona. Ahora también hay que ver costos, ¿no? Pero yo lo puedo hacer en el hospital. Yo puedo armar un set. Bueno, ¿qué necesito? Campos abiertos de ojo, batas, toallas para el secado, pero yo puedo armar ese, lógicamente, no hay ningún problema con eso. Todo está en coordinar, centrarnos en eso, que no se apruebe, y más que todo esto tiene que estar respaldado por un protocolo. Cuando lo ponemos cuando se lo está poniendo, por ejemplo, el uso del ultrasonido, el uso de las barreras máximas, el uso de la clorhexidina con alcohol para la preparación de la piel, lógicamente, después la relación de enfermera-paciente, limpieza del sitio de entrada, retiro de catéteres, cambios de apósitos, cuidados con clorhexidina, cambios en los sets de administración, uso de ungüentos, hemodiálisis o vigilancia epidemiológica. Eso lógicamente que va a estar ya eh, a través y trabajo en conjunto con la infectóloga del servicio. Criterios de diagnóstico, pues aquí estamos como ciertas recomendaciones, es como cómo obtener muestras previo al inicio de una antibiótico-terapia, un equipo de flebotomía recomendado para la toma de muestras. Ahora, cuando depende de la experiencia de cada hospital, somos las enfermeras que tienen la capacitación para tomar muestras de cultivo. Entonces, cuando se va a tomar muestras de cultivo, pues los hacemos las enfermeras, ¿no? Las responsables de ese paciente. Yo siempre digo, ese es mi paciente y ese es mi catéter y lo voy a cuidar como que fuera de mi propiedad. Y entonces no permitimos que el personal que no está capacitado para tomar muestras lo tome, porque lo más seguro y que puede pasar es que simplemente son muestras mal tomadas, ¿sí? El preparado cuidadoso de la piel, sea cual sea el que nosotros utilicemos, las muestras de catéteres, limpiar las conexiones con alcohol, con tintura de yodo, con clorhexidina, las muestras sanguíneas pareadas, ¿no? En sospecha de, lógicamente, de infecciones asociadas al catéter antes del inicio de una terapia antibiótica, marcar las botellas para identificar el sitio de toma. Hoy las botellas tienen que ir bien identificadas, incluso de qué color de lumen lo estoy tomando. Hoy lo puedes ver si es un lumen proximal o un lumen distal. Más de muestras aspiradas de diferentes lúmenes si no se obtiene de una vena periférica. El diagnóstico definitivo de infecciones cuando el mismo organismo crece en sangre periférica o en punta de catéter. 2 muestras sanguíneas del conector y de la sangre periférica, lógicamente. Un tiempo diferencial cuando ya se manda a las muestras de crecimiento de colonias de catéteres al menos de 2 horas antes de la sangre periférica, se define mejor, lógicamente, la infección, ¿no es cierto? Un cultivo cuantitativo que debe realizarse antes del inicio de la terapia antimicrobiana y con igual volumen sanguíneo o la botella.
Cuando se retira un catéter vascular, en catéter de larga duración o permanente retirar si hay sepsis severa, tromboflebitis supurativa, endocarditis, infecciones del torrente sanguíneo por más de 72 horas con antibiótico adecuado para el patógeno susceptible o infección por estafilococo aureus, aeruginosa, hongos o micobacteria. En catéter de corta duración, retiráis infecciones de bacilos gram negativos, aureus, enterococos, hongos o micobacteria. Y para catéteres de corta y larga duración, con organismos menos virulentos, difíciles, bacilos, micrococcus, el propionobacteria, retirar el catéter después de descartar lógicamente la contaminación. Esta es una hoja y lo traigo acá para observarla y esta hoja nos permite a nosotros hacer la observación todos los días y aquí vamos a anotar lógicamente el encabezado, todos los datos del paciente y vamos incluso a hay unas gráficas en donde yo voy a rotular dónde está la vía y entonces tengo una línea, dos líneas, y cuántas líneas tiene el paciente y cada cuánto lo cambiamos. Eso ya tiene que estar lógicamente respaldado por un protocolo. Por ejemplo, yo hago cambios de vías periféricas cada 96 horas, como me dice la CDC. Y también hago cambio de agujas y rotación de equipos cada 96 horas en los implantables. Pero ojo, los PIC yo hago curación cada 7 días, igual que los accesos de corta permanencia. Entonces tenemos que tener para todo eso mi protocolo. Ya les digo, los protocolos cambian de versiones y es lo más factible, mejor dicho, lo mejor, lo ideal, ¿no? Eso nos va a permitir a nosotros ir corrigiendo porque la experiencia que yo tengo puede ser muy diferente a la experiencia que tienen en otras áreas hospitalarias y eso me va a permitir lógicamente mejorar incluso mi protocolo o simplemente decir que esto me va muy bien a mí porque me permite pues tener mis tasas. Y bueno, traigo algunas fotos de infecciones de catéter implantado y miren lo que pasa, ¿no? Cuando realmente no tenemos los cuidados que debemos tener. Miren, por ejemplo, la primera imagen es un compresivo, o sea, ¿a quién se le ocurre? Yo diría, no, ¿cómo al personal de salud se le va a ocurrir hacer esas cosas? Pasa y es muy importante, pues, concientizar con respecto a mi trabajo, es la celulitis que tiene este paciente y está recién colocado el catéter. Entonces, ¿a qué está relacionado? Segundo, no todos los apósitos van bien a la piel. Entonces, ahí es cuando tiene que jugar la política institucional y los comités y saber que tienen que traernos productos antialérgicos, por ejemplo, para evitar este tipo de eventos. Las infecciones por Enterobacter cloacae, por ejemplo, miren estos niños en catéteres de corta permanencia. Infecciones de corta permanencia, igual, este niño lo tenía en el cuello y entonces ahí está la leche y todo, miren todo lo que conlleva eso, por favor. Entonces tenemos que ser, pues, hacer nuestro trabajo bien. No es posible que estas cosas pasen. Y infecciones de PIC, de igual manera, todo lo que puede pasar, ¿sí? Y comenzando posiblemente desde su colocación. Y luego vamos a cuidados de catéteres. Y dentro de los objetivos, sí tengo tiempo todavía, perdón. ¿Sí? Buenas. ¿Tengo tiempo todavía? Bueno, dentro de los objetivos generales vamos a estandarizar protocolos, ¿sí? Conocer el manejo, mantenimiento y sus complicaciones. Vamos a evitar eventos adversos relacionados con estos dispositivos y mejorar la seguridad del paciente. ¿Sí me están escuchando? Buenas, hola. Sí, Lisa, la estamos escuchando. No se Ah, ya, preocupe. gracias. Pensé que estaba hablando sol. No, 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 la estamos escuchando. Los participantes las preguntas solo las pueden hacer vía chat. Ah, ya, perfecto, gracias. Oh, pero todavía tengo tiempo, ¿verdad? Sí, no se preocupe. Ok, gracias.
Listo. Vamos a favorecer la comodidad del paciente, así como su calidad de vida, educación a paciente y familiar. Aquí tenemos algunos ejemplos de catéteres implantables, radiopacos, de titanio, de silicona, que se sitúan por debajo del tejido subcutáneo, puede poseer uno o dos tambores y permite un acceso repetido al sistema vascular a través de una aguja de Hoover, que es una aguja especial. Mire, a veces en algún momento de inicio de mi carrera, yo pues tuve la experiencia de ver a un médico insertar una aguja hipodérmica número 18. ¿Qué pasó? O sea, terminó destruyéndole al pobre catéter. Pues lógicamente no es una aguja adecuada, por ende, en el momento que empuja con una hipodérmica se va llevando parte de la silicona y cuando lo retira lo termina el catéter, ¿no? Entonces siempre hay que estar conscientes de qué material nosotros tenemos que utilizar para activación de estos dispositivos. Dentro de nuestros objetivos, ¿qué es? Reducir en el paciente el número de punciones traumáticas, evitar daños por extravasación y necrosis, disminuir el dolor y la ansiedad por venopunciones, favorecer la comodidad del paciente, así como su calidad de vida, educación a paciente y familia. Catéter radiopaco, ¿sí? Dentro de las indicaciones, ¿para qué sirven? ¿Para qué nos sirven? Administración de quimioterapia de larga duración, transfusiones sanguíneas y hemoderivados, administración de fármacos de uso prolongado, nutrición parenteral, monitoreo hemodinámico, administración rápida de grandes volúmenes. Aquí tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos, ¿verdad? Eh, para qué nos sirve y cómo lo tenemos que hacer, porque algún momento yo había observado que estaba con implantable y entonces el facultativo, el médico indica pasar nutrición parenteral y también este paciente tenía que pasar un antibiótico, un antibiótico y, o un analgésico, cualquier tipo de medicamentos, pensando que es un implantable que tiene una sola salida, ¿sí? Que es diferente, es un tambor de forma circular el que está ahí, en donde yo solo tengo que entrar con una hoja. Entonces yo en el mismo tambor vi dos agujas, entonces la una pasaba la NPT y la otra pasaba los antibióticos. Eso no se hace. Cuando lo vi, pues me pareció un poco medio no sé si chistoso la situación, pero en ese momento pues sí hay que dar la indicación como es, ¿no? Y eso, ¿por qué hay esos resultados? ¿Por qué nosotros observamos? Porque realmente no estamos tan entrenados, no tenía conocimiento realmente, o asumimos que esto funciona de esa forma, entonces las cosas acá no van así, ¿no es cierto? En las ventajas a los niños oncológicos, pues menos venopunciones, disponibilidad inmediata a un acceso venoso, administración segura de soluciones y medicamentos, toma repetida de muestras sanguíneas y muchas veces este es un factor súper importante porque siempre dicen, no hay retorno, no tenemos retorno, solo nos retorna cuando es nuevo. Entonces, pues yo pienso que enfermería, si nosotros escribimos todo lo que hacemos, ya tendríamos un premio por ahí a nivel mundial. Tenemos que buscar las nuevas estrategias, levantarle al paciente, colocarle de otra forma para yo obtener una muestra sanguínea y puede pasar. Y extraemos muestras sanguíneas. Otra cosa bien importantísima también es que por la premura del tiempo, a veces entramos con las agujas que no son las más indicadas para toma de muestras sanguíneas, por ejemplo. A veces entramos con jeringuillas de 20 ml y cuando entramos, tratemos de ser de forma continua, pero en forma despacio, ¿no? Para que yo tenga un flujo correcto. Entonces nosotros lo que hacemos es, no sé si me ven por cámara, hacemos de esto y hasta suena. Y el émbolo se nos regresa con la misma velocidad con la que le sacamos. Eso es porque no sabemos manejar presiones lamentablemente y nos pasa lo que nos pasa. Y después reportamos pues posiblemente que el catéter no vale para extracción de sangre. Entonces siempre tener conceptos o conocimientos claros con respecto al manejo de estos dispositivos.
Administración simultánea de diferentes soluciones y medicamentos, menor riesgo de infecciones ya que es un sistema cerrado y permanencia prolongada. Dentro de las consideraciones generales es mantener las máximas condiciones de asepsia y antisepsia en toda la manipulación, utilizar material estéril en todo el procedimiento, no realice más de 2 intentos de inserción con la misma aguja, utilice una aguja por cada intento, vigilar frecuentemente el sitio de punción para detectar posibles complicaciones, utilizar circuito cerrado, ya vieron que es súper importante, realizar curaciones en todo el circuito cada 96 horas, depende de cada institución, como les decía. Las agujas permiten unas 2.000 punciones sin riesgo de ruptura. Y ahí ustedes también van a considerar cómo identificar que un catéter se zafó, un catéter se rompió por mala técnica que lo hizo la enfermera. En contraindicaciones, pues trastornos de la coagulación. Entonces, este tipo de pacientes pues no son candidatos para un catéter. Infecciones generalizadas, bacteriemia o septicemia, una alergia conocida a los materiales, tumores de mediastino, ¿sí? Infecciones cutáneas en la zona de implantación, anatomía del paciente incompatible con la inserción de catéter o trombosis venosa profunda. Dentro de las generalidades tenemos que la instalación, estamos hablando ahorita de los implantables, es en sala quirúrgica, hay una técnica aséptica, un control radiográfico, uso inmediato, depende del protocolo. Ahora aquí no es controversia, pero la bibliografía en otros países nos escriben, nos dice, estos catéteres tienen que salir directamente ya activados con la hoja de Hoover y subidos al piso para ser manipulados. Pero la experiencia que ustedes tengan en el manejo de este dispositivo nos indica, bueno, a mí yo no hago de que suba, eso está especificado en el protocolo, ¿no? De que suba activado. Primero porque pensando de que a pesar de que es una cirugía menor, hay manipulación. Nuestros pacientes son pancitopénicos. Lógicamente que para entrar a una sala hay que tener ciertas consideradas de cuántas plaquetas debe entrar o cuántos neutrófilos debe tener o cuánta línea blanca debe tener el paciente, ¿verdad? Pero generalmente vienen con hematomas muy adoloridos porque pues hacen un bolsillo, rompen piel. Entonces nosotros lo que hacemos, nuestro protocolo por nuestra experiencia, lo dejamos reposar, ¿sí? Y si el paciente se le sigue conservando su vía periférica, pues vamos a mandar su vía a los medicamentos por la vía que tiene el paciente y el protocolo, al catéter lo dejamos descansar. Luego, dependiendo de cómo vaya evolucionando y respetando mi protocolo que dice a las 72 horas o 94, 96 horas después de colocado, yo puedo abrir el sellamiento. Entonces, mis tasas son 0. ¿Sí? Pero con respecto a cuando suben activados, a veces produce una dehiscencia, es mucho dolor lo que manifiesta que no, ni siquiera quieren que lo sellemos con el apósito, pero bueno, esas son consideraciones que ustedes los tienen que tomar, ¿sí? Entonces el catéter sí puede subir activado ya para la sala. Y solo debe ser manipulado por personal capacitado. Como yo les dije, las muestras, los cultivos lo hacemos nosotros, personal capacitado, enfermeras. El médico tampoco, pues, porque si el médico no está capacitado, tampoco tiene por qué toparlo, ¿sí? A no ser que el personal médico sea capacitado. Pero somos las enfermeras las que manejamos este tipo de dispositivos. Nosotros somos las dueñas y conocedoras de estos dispositivos, ¿ok? Dentro de los cuidados, pues el manejo con técnica estéril en todo momento. No solo ponerme guantes implica que yo estoy vestido de la mejor forma, no es así. Tenemos que eliminar esos conceptos de nuestra mente, no pensar que la funda de papel en donde me traen los guantes es un campo estéril. No, eso no es real. Esos son factores para contaminar a nuestros pacientes.
El cambio de aguja y curación cada 96 horas con el apósito, si está mojado o sucio, pues despegado, igual lo vamos a cambiar las veces que sean necesarias. Pero la CDC informa que mientras menos sean tocados este tipo de dispositivos, mejor menos expuesto está a una infección. Es por eso que, por ejemplo, un paciente que tiene un implantable o tiene un PIC o el de corta permanencia, lo único que hacemos es taparle con un plastiquito de tal manera que se va con su bomba a ducharse el paciente. Regresa, lo único que hacemos es retirar la fundita y no ha pasado nada. ¿Sí? Y no estamos manipulando cada rato el apósito porque se mojó. ¿Sí? Vigilar signos de infección en las zonas de implantación, vigilar signos de trombosis o pequeñas venas visibles, inflamación, zona supraclavicular, purgar el catéter antes y después de cada procedimiento, heparinizar obligatoriamente después de su uso. Ahora, aquí también valga aclararles de que hoy por hoy las normativas internacionales me dicen que solo tengo que salinizar. Esa es la normativa internacional y yo me puedo pegar, a mi protocolo se puede pegar a esa normativa, más tenemos que tener algo en cuenta, que mi experiencia en mi hospital, la heparinización, todavía yo lo puedo seguir haciendo, siempre y cuando mi experiencia me diga que a mí, en un estudio de un año, me dice que a mí todavía las salinizaciones no me está permitiendo tener catéteres sin obstrucción, ¿sí? Entonces, nosotros para entrar a las salinizaciones estuvimos hoy, vamos a ver cómo nos va. Hoy por hoy solo heparinizamos al alta. Mientras el paciente permanece en el área hospitalaria, solo salinizamos, ¿sí? Solo salinizamos. Y la salinización, el lavado, tenemos también que quitarnos de nuestra mente el colgar un chimbuzo de 100 ml y dejar a caída libre. Ahí le está lavando la vena, está lavando el catéter. No es así. Lo único que estamos haciendo ahí es cargarle 100 ml o 50 ml más de agua al paciente, porque el lavado correcto es la técnica de push, stop, push. Esas son las técnicas correctas que yo tengo que hacerlo para cuando yo lavo catéteres. No dejar colgado un chimbuzo y que ese chimbuzo esté goteando. Ojo con eso, ¿sí? El uso de apósito transparente y registrar los procedimientos realizados en informes de enfermería. ¿Qué vamos nosotros a hacer en oclusión de un catéter? Se puede infundir, pero no se extrae sangre, no se puede infundir ni extraer sangre, ambas cosas con dificultad y resistencia. La causa, la punta de catéter está pegada a la pared de la vena, puede ser, el orificio de la aguja está pegada a la pared portal también, la precipitación de fármacos en el catéter, la aguja es corta y se quedó en el autosellante, un cúmulo de fibrina o coágulo ha ocluido la punta del catéter. Estas pueden ser las causas por qué un catéter puede estar ocluido. ¿Cuáles van a ser nuestras soluciones? Cambiar de posición al paciente, verificar si hay acodamientos, correcta fijación de la aguja, que tosa o inspire profundamente para aumentar la presión torácica, lógicamente, empujar la aguja a través de la membrana hasta sentir el fondo de la cámara, intentar irrigar con solución salina y realizar técnica de vaivén, aspire y suelte el émbolo sin forzarlo, por favor, no forzar. Usar uroquinasa bajo prescripción médica, enzima que es producida por el riñón. Lamentablemente acá, pues, si lo hay, serán muy pocos los centros que lo tengan, ¿verdad? Pero no está al alcance de nosotros. Entonces, por ende, nos toca hacer buenas técnicas. Utilizar dilución de heparina, dejar actuar 1 hora o verificar permeabilidad, que es lo que nosotros hoy por hoy lo hacemos, pues, para desobstruir un catéter. Entre el protocolo de tratamiento de la uroquinasa lo traje porque pienso que es importante, al menos si lo tienen ustedes, es administrar 7.500 unidades internacionales diluidas en 3 ml de solución fisiológica, dejar actuar esta dilución durante 30 minutos, comprobar el reflujo sanguíneo, lavar el reservorio de 10 a 20 ml de solución salina y sellar con heparina 20 unidades internacionales por cada ml. Entonces nosotros jugamos con las diluciones.
En infección del portal, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ¿cuáles van a ser los síntomas? Enrojecimiento, presencia de exudado purulento, una necrosis, fiebre o eritema. La causa, mal manejo en técnicas de manipulación del catéter puerto. ¿Cuál es la solución? Toma de hemocultivo, antibiótico terapia indicada por el médico. En desconexión del catéter, ¿cuáles van a ser los síntomas? Inflamación intensa de rápida aspiración en la zona de unión del catéter puerto, hipotensión puede presentar el paciente. ¿Cuáles van a ser las soluciones? Confirmación con una placa de rayos X, revisión quirúrgica y recambio de piezas defectuosas. Es personal de enfermería quien está actuando, quien está viendo. Entonces, cuando vemos que hemos hecho todo el protocolo y hemos cumplido con todas las indicaciones, luego es al médico al que nosotros vamos a reportar y él es el que nos tiene que ayudar con un pedido de rayos X y somos nosotras las que tenemos que identificar qué le está pasando. Entonces tenemos que ver una placa, ¿ok? Causas. Error técnico en el ensamblado de las piezas del catéter en el momento que lo ponían. Fatiga del catéter por continuas obstrucciones en una desconexión tardía. Excesiva presión en la limpieza. Ojo, cuidado con usar jeringas de 1 ml y de 3 ml. Esas son las que mayor presión ejercen. Yo podría entrar siempre y cuando primero haga un juego de vaivén. No puedo yo cargar una jeringuilla de 1 ml y voy directamente y con toda la fuerza. Claro que lo va a destapar, pero no solo lo destapa, lo rompe, lo suelta. Entonces hay que tener mucho cuidado y manejar presiones. Acordémonos que estos tipos de dispositivos, el de corta permanencia es de grandes flujos, pero el de mediana y larga permanencia es un poco más de presión, pero no para grandes flujos, ¿sí? Ojo con eso. En las extravasaciones, ¿qué hacer? En los síntomas tenemos que hay un edema o un eritema en la zona de implantación, ulceración de los tejidos subcutáneos y necrosis. ¿Cuál va a ser la solución? Para parar inmediatamente la infusión, revisar la correcta posición de la aguja nuevamente, verificar retorno, avisar al médico y poner en marcha nuestro protocolo de extravasación, que eso también lo tienen que hacer, lógico. Las causas, aguja mal implantada, ¿sí? Se nos queda en el auto sellante y nos confiamos tanto y no, tenemos que topar fondo en el momento que insertamos la aguja. Y las personas que saben cómo insertar una aguja saben perfectamente que nosotros lo sentimos. Sentimos el metal con metal en el momento que estamos ingresando de forma correcta. No está correctamente introducida en la membrana de silicona, como les decía, sino en el tejido subcutáneo circulante. Salida de la aguja de la cámara e infusión en el tejido subcutáneo que puede pasar, especialmente en los pediátricos que se alan las líneas y puede salirse. Membrana dañada o fuga de líquido de la cámara. En rotación de catéter, ¿cuáles van a ser los síntomas? Abultamiento en la piel de la zona del catéter puerto, imposibilidad de sujetar y abordar el tambor. ¿Cuáles van a ser las causas? Incorrecta implantación, se ha soltado la sutura de fijación de la cámara al tejido subcutáneo. ¿Y cuál va a ser la solución? Confirmación de rayos X de la rotación y revisión quirúrgica y de cambio de la cámara. En el embolismo aéreo, ¿cuáles van a ser los síntomas? Insuficiencia respiratoria, taquicardia, alteración del estado mental. Las causas es entrada de aire en el reservorio. Hoy, gracias a Dios, digo yo, estos nuevos microgoteros, cuando ya se termina, automáticamente se baja una valvulita y lo sella, para que no pase aire. Y las bombas de infusión, lógicamente, que nos ayudan bastantísimo. Las alarmas nos dicen ya se terminó la solución y no permite que pase aire. Solución, pinzar el sistema donde entre el aire, haya la entrada de aire. Perdón. Colocar al paciente sobre el lado izquierdo con los pies elevados, administrar oxígeno y avisar al facultativo inmediatamente. En el embolismo del catéter, acortamiento de la respiración y palpitaciones, que es lo que va a presentar el paciente. ¿Cuáles van a ser sus causas? Desconexión del catéter y migración de la punta o migración del catéter, ¿no? La resolución es colocar al paciente al lado izquierdo con los pies elevados, preoperatorio para extraer el catéter y rescatar el catéter mediante cateterismo. Miren lo que puede pasar.
Las medidas de prevención es capacitación al personal para el manejo. Solo personal capacitado tiene la facultad de manejar estos dispositivos. Uso correcto del antiséptico, protección del sitio de inserción con el apósito estéril, cambio del circuito cada 96, pero si ustedes dicen, no, cada 96 es mucho, yo lo hago cada 7 días, perfecto, no hay ningún problema, siempre y cuando hay un protocolo en donde me lo esté indicando. Y eso va a hacer también, tiene que hacer una comparación en la línea de tiempo dentro de su mismo servicio, el antes y el después y cómo les está yendo, porque eso es lo importante, no solo implantar, no, la licenciada Aquelar nos dio algo que nos pareció interesante, no, porque va a ser en base a su experiencia, ¿sí? En caso de tratamientos intravenosos intermitentes, salinizar con 5 ml o 10 ml también puede ser. Salinizar al término de cada ciclo de quimioterapia, transfusión, nutrición parenteral o cuantas veces sea necesario. Las recomendaciones dicen que hay que salinizarlo, o sea, la vale antes y después de antibióticos, quimioterapia, transfusiones sanguíneas, para iniciar al alta. Mi protocolo, pero si a ustedes les va perfecto con salinizaciones y esa es la normativa internacional, perfecto, no hay ningún problema. Desinfección de las puertas de entradas antes de acceder a los sistemas de infusión, manipulación con técnica séptica, lavado de manos y uso de guantes. Desinfección de conexiones con alcohol puede ser al 70 o 72%. Variar sitios de punción, porque ayuda a preservar lógicamente la piel. Una fístula cutánea puede ocurrir cuando la piel se ha perforado en el mismo sitio con demasiada frecuencia, ojo con eso, o cuando la aguja se ha dejado en un lugar por más de 7 días consecutivos. Entonces, si mi protocolo lo voy a hacer con cambio cada 7 días, yo tengo que tener mayor observación, mucho más seguimiento en esos dispositivos, ¿sí? Porque ese dispositivo va a estar inmerso posiblemente por tantos días a que se infecte. Y vamos, todavía tengo tiempo. No, ya estamos Bueno, con pues el límite del tiempo, sí. listo. Entonces, en la instalación, solo para cortar ahí, en la instalación del PIC es las mismas técnicas, la diferencia es solo el uso y rotación de la aguja, pero todo lo demás es igual, ¿sí? Con las mismas normas de asepsia y antisepsia. La única aclaración en PIC es que PIC sí se viene activado inmediatamente e inmediatamente entra al uso. ¿Ok? Listo, pues muchísimas gracias. No sé si hay preguntas o todo está claro. Aparentemente todo quedó claro porque no tenemos preguntas al momento, Milice. Muchísimas Bueno, gracias por su tiempo y por el conocimiento que nos ha brindado. listo, pues espero les haya gustado y pongan en práctica las cosas que no estamos haciendo bien, que hay que retirar las cosas que realmente nos pueden causar daño y producir infecciones en nuestros pacientes. Muy Y bien, muchísimas muchísimas gracias gracias por la por la invitación. conferencia y como le dije, por el tiempo y el conocimiento impartido para este congreso. Muy amable, gracias.